Sobre Vallejo se ha gastado ríos de tinta y se han talado muchos árboles para cobijar sus asedios en papel. Sobre Vallejo todo el mundo lo cita y alude, porque sabe que solo su nombre y poesía es el árbol más frondoso de toda la literatura peruana y universal, al que arrimarse da mucha sombra y beneficios. Vallejo es el autor cumbre dentro de la literatura peruana de todos los tiempos. Es en nepalés el Chamaganta, la frente del cielo, en tibetano el Cholomugna, madre del universo, y en chino el Chulamagnafen. Es una de esas rarezas geniales que solo surgen cada 1000 años. Vallejo es sinónimo de poesía y de dolor hecho estética, dolor real y dolor ficcional a la vez, arte hecho poesía. Uno de cada 10 poetas y narradores peruanos han recibido la influencia directa del estilo vallejiano, encuesta nacional que hice el año 2006. 7 de cada 10 poemas declamados en el sistema educativo peruano de educación básica regular son poemas de Vallejo. 13 escritores simbolizan y representan la literatura peruana en todo el orbe: el Inca Garcilaso de la Vega, cronista; Mario Vargas Llosa, novelista; y César Abraham Vallejo Mendoza, poeta. De todo el repertorio poético de Vallejo, 3 son los poemas más difundidos y que más se declaman en la comunidad educativa e intelectual especializada: Los Heraldos Negros, escolar; Los 9 Monstruos, declamadores profesionales; y Masa, comunidad política social. Son los poemas más traducidos a más de 2000 lenguas en todo el mundo y son materia de antología dentro y fuera del Perú. Casi todos los peruanos han leído un poema, un cuento, una novela, un reportaje o artículo sobre Vallejo, pero en realidad, por su profundidad lingüística, retoricidad, figuratividad, alegoricidad, tropologicidad y simbolicidad, pocos lo comprenden, y menos aún son escasos los que logran valorarlo en su íntima profundidad estética. Para comprender la obra poética de Vallejo no basta leerlo literalmente, hay que comprenderlo figurativa, tropológica y alegóricamente. Vallejo es un poeta fundamentalmente esotérico y de encriptamiento profundo entre su yo poético y su yo real. Si no se ha comprendido el discurso de un texto, se ha leído en vano. Si no se ha comprendido el significado metacognitivo, metasemántico y metasintáctico, no se puede valorar y equilibrar un texto. Valorar un texto literario críticamente no solo es un acto de adivinación y presunción o sospecha policial, es un acto de asedios aproximativos, porque nadie estuvo dentro de la cabeza y el estado emocional del escritor a la hora de escribir su texto. Es imposible conocer la esencia íntima de motivación e intención de la escritura de un poema si el autor no da su clave. Vallejo no solo es el poeta más complejo en el discurso poético, sino que es el que más licuó su yo poético con su yo real, hasta niveles personalizados difíciles de decodificar. Vallejo, junto a Dante Alighieri y Vicente Huidobro, a mi parecer, representan la genialidad más descollante de la creación innovadora mundial de todos los tiempos. Dante Alighieri transitó el medioevo literario con su Divina Comedia al Renacimiento literario. Vallejo inauguró la modernidad literaria transgresora con un nuevo lenguaje y una sintaxis inaudita, nunca antes experimentada. Vicente Huidobro logró convertir la poesía universal en un excelso océano de metáforas. La producción literaria de Vallejo es vasta: novela, teatro, reportajes periodísticos, cuentos, crónicas, etc. Pero le bastó escribir 4 libros para universalizarse: Los Heraldos Negros, 1918, Trilce, 1922, Poemas Humanos, 1939, y España aparta de mí este cáliz, 1939. Intertextualidad. Clave 1. Referentes bíblicos. Descifrar el encriptamiento personal de la poética de Vallejo entre su yo poético y su yo real, alusiones familiares, musas de inspiración, hechos sociales, políticos, limitaciones personales, peripecias, es tarea de un paralelismo humano y estético. El cultismo de su discurso y las referencias bíblicas terminan por ser la obra de Vallejo un discurso secreto y personalizado. Vallejo fue un brillante estudiante y un obseso autodidacta de la cultura universal. Su puntuación fue
19 de 20, la más alta históricamente en el sistema educativo peruano. Si no fuera por su conocimiento enciclopédico, los tópicos y discursos serían solo hechos afectivos, emotivos, lúdicos, sentimentales, pero jamás estéticos ni poéticos en el rigor. Ser poeta es sentir profundamente en el hoyo del alma, pero con la cabeza llena de saber en el manejo de las palancas secretas del lenguaje literario. Contextualidad, clave 2, heterografía simbólica. Comprender la heterografía vallejiana en su discurso estético implica comprender y entender el significado contextual de por qué atentó contra la ortografía para significar otra cosa. Ejemplo, avisa a todos los compañeros, pronto, palo en él, vivan con esta B del buitre en las entrañas de Pedro y de Rojas, del héroe y del mártir, cuchara muerta, ella y sus símbolos. Cierro comillas. En esta aparente falta de ortografía y falta de conocimiento y respeto por normas gramaticales, se esconde un símbolo de connotación polisemántica y de énfasis político y condena a un sistema de cosas. B, con B de rebeldía y de marginación a la vez. Clave 3. Ruptura de la sintaxis. Comprender el afán transgresor de la vanguardia como propuesta innovadora poética implica romper viejos moldes de valoración, canon y perspectiva literaria en la apreciación de un contexto para asimilar un nuevo canon como tecnología y metodología interpretativa, donde lo que interesa ya no es la métrica, la rima y el ritmo, sino básicamente la ruptura total de la sintaxis para llegar al absurdismo más genial e incomprendido de la estética. Clave 4. Poesía reescrita varias veces. Comprender que el afán perfeccionista, refundidor y corrector permanente de Vallejo en sus escritos, aún después de editado y publicado, revela que sus escritos tuvieron una génesis protoplasmática en el momento de su lucubración, pero fueron pulidos con afán permanente hasta en ediciones posteriores, lo que lleva a entender que Vallejo no escribió una sola vez sus poemas, sino varias veces, hasta lo que hoy conocemos. Por eso, cualquier datación embrionaria con fines cronológicos y didácticos de estudio no solo puede ser errada, sino también antropológicamente sesgada, como si quisiéramos pensar y hablar ventrílocuamente por Vallejo. Clave 5. Biografismo y poeticidad. El elemento biográfico en sus poemas en orden cronológico, antes y después, explica mejor la crisis, maduración y evolución de la poética vallejiana, con sus sino y vicisitudes que lo llevaron a construir un retrato doliente de sí mismo y ser uno de los poetas universales más hondos y transductores del dolor humano. Uno de los poetas más grandes que rompió no solamente la estética tradicional de 2000 años de tradición literaria, sino que cambió la configuración mundial de la poesía moderna contemporánea para siempre. Sin Vallejo en la literatura peruana y universal, todo el espectro y panorama literario sería un eriazo mar de palabras asígnicas que simularían ser poesía, o un amontonamiento gótrico de lexemas con la pretensión de ser catalogados como poesía. Nicolás Hidrogo Navarro, Santiago de Chuco, mayo 26 de 2017. Muchas gracias. Y ahí lo sostenemos.